Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado a la cárcel. Herodías se había casado con Herodes. Ella era esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? El rey le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella volvió inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida fue a mandar a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. San Marcos nos platica que después de la visita de Jesús a Nazaret, en la que encontró falta de fe, Jesús fue adelante con su misión recorriendo los pueblos de la región y después llamó a los 12, a los que ya había elegido mucho antes de entre una muchedumbre, y los mandó en misión de 2 en 2 con instrucciones precisas de no llevar ni dinero, ni alforja, ni pan, solo lo que traían puesto, sandalias y túnica, y agregando un bastón. Y ellos se fueron a hacer lo que Jesús les mandó, expulsando demonios, curando enfermos y anunciando la conversión. Y es en este intermedio, mientras que los discípulos misionan, que San Marcos introduce el relato de la muerte del Bautista. La fama de Jesús se había difundido por todas partes y llegó hasta la corte de Herodes el rumor de que era Juan el Bautista que había resucitado y por eso tenía poderes que obraban en Jesús. Algunos identificaban a Jesús como Elías, otros pensaban que era uno de los antiguos profetas, pero Herodes tenía su propia opinión. Él decía: es Juan a quien yo decapité y que ha resucitado. No se trata de una reencarnación, no se trata de otra explicación, habla de una resurrección. Y entonces se introduce el relato de la muerte de Juan el Bautista. Herodes había metido en la cárcel a Juan, lo había encadenado porque Juan le reprochaba a Herodes que no le estaba permitido vivir con la mujer de su hermano Filipo. Filipo era uno de los hermanos
mejor dicho, medios hermanos de Herodes. Este vivía en Roma y resulta que eran medios hermanos. Herodías también era pariente de Herodes Antipas, era hija de su medio hermano Aristóbulo, pero la reprensión que le había hecho el Bautista se debía a que la ley, el Levítico 18 y 20, prohibían el matrimonio incestuoso. No lo reprendía porque hubiera hecho el divorcio de la hija del rey Aretas. Y entonces esta mujer, que era importante políticamente, de una familia notable, sobre todo por ser heredera de la misma familia de Herodes, era la reina, y esto no le agradó que un tipo vestido casi como un salvaje viniera a reprocharles lo que ellos libremente decidían, al grado que la hija de la que se va a hablar aquí después se va a casar también con su tío Herodes Filipo, que gobernaría en ese momento Iturea y Traconítide. ¿Qué es lo que sucedió? Que estando encarcelado, lo encarceló de algún modo para protegerlo de Herodíades. Y no lo mataba, no lo eliminaba, porque a él le gustaba, le simpatizaba. Miraba con respeto a Juan, lo consideraba un hombre cumplidor de la ley, un hombre recto y santo, y por eso lo custodiaba. Cuando lo escuchaba se quedaba desconcertado sin saber qué hacer, pero le agradaba oír sus palabras. La ocasión propicia para Herodías se presentó cuando se celebraba un banquete en la corte de el palacio y fortaleza de Maqueronte. Era el cumpleaños de Herodes, y entonces él convocó, lo invitó a la fiesta a los grandes de su reino, a aquellos que gobernaban las regiones que él les había encomendado, y también a los jefes militares y a la gente principal de la alta sociedad de Galilea, para celebrar el festejo de su cumpleaños. Ese día, durante la fiesta, participó en el baile con una danza Herodíades, poniendo a su hija a bailar. Normalmente este baile era ejecutado por esclavas y prostitutas, pero el baile le agradó mucho a Herodes y a los convidados, y entonces el rey, muy probablemente embriagado de vino, le dijo a su sobrina e hijastra: te daré lo que me pidas, si tú me lo pides, aún la mitad de mi reino. Y entonces ella, como le había jurado varias veces y habían escuchado los presentes, fue a preguntarle a su madre qué le pido. Esta fue el motivo, esta fue la razón, y que se aprovechó Herodíades para ordenarle a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces pedir la cabeza significaba darle muerte a alguien, pero esta pidió la cabeza literalmente en una charola, lo cual entristeció a Herodes al escuchar esto, y le ordenó a uno de sus guardias de cuerpo que fuera a decapitar a Juan. Fue, lo decapitó y le trajo la cabeza en una charola. La charola se le entregó a la joven, y su madre, al recibirla, cuenta Flavio Josefo, que era un historiador de la época, que esta mujer con un cuchillo le jaló la lengua y le estuvo picando la lengua porque lo odiaba por haberla denunciado, si era la reina. Cuando los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver, lo llevaron a sepultar a la región de Samaria, a un lugar llamado Sebaste. Lo recogieron de la región del norte del Mar Muerto, en la zona de Perea, donde estaba la fortaleza de Maqueronte, en donde Juan estaba prisionero, y se lo llevaron hasta Samaria. Esto nos dice que la cabeza de Juan costó entre una danza y la mitad del reino de Herodes y los juramentos que había pronunciado Herodes Antipas.
Por eso es importante tener cuidado con qué hablamos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.